Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día domingo 13 de octubre de 2019 y son exactamente las 9:45 de la noche, 10 menos cuarto de la noche. El título de esta plática se llama Eliseo y los panes de primicias. Eliseo y los panes de primicias. Vamos a hablar acerca de un relato que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del 38 en adelante, del 38 al final. Entonces, voy a leer un poquito más de la cuenta de lo que realmente nos interesa, a fin de tener un poco más claro el contexto en que se da el relato que les quiero contar, del cual les quiero hablar, el cual les quiero explicar. Porque vamos a hablar acerca de las primicias. Y yo ya hice un video acerca de las primicias, pero en este video lo importante es dejar claro que de las 5 ofrendas que son las ofrendas principales que tenemos que cumplir y observar en la época actual, las 5 principales ofrendas son, cada una de ellas es un diezmo, y están representadas en el milagro de la alimentación de los 5000 en los 4 evangelios. Estas ofrendas principales, que son diezmos, las ofrendas más importantes que tenemos que observar en el momento actual, están representadas en el milagro de la alimentación de los 5000, son diezmos todas estas ofrendas son diezmos, y una de ellas se llama primicias. Ya hice un video hablando de ella, explicándola, pero aquí vamos a estudiar, y el propósito de este video es dejar claro que estas 5 ofrendas, por la forma en que se tienen que preparar, por la forma en que se deben preparar, todas son primicias. Todas tienen que llevar la característica de primicias. Aunque solo una se llama de primicias, todas tienen que tener la característica por la forma en que son preparadas para ser entregadas en la iglesia a Dios. Por las iglesias, todas las ofrendas son para Dios. Y hay algunas ofrendas que se entregan en la iglesia para los fondos de la iglesia, otras ofrendas que se entregan en la iglesia de forma personal al pastor. Pero ya sea que se entregan a los fondos de la iglesia o se entregan al pastor de manera personal, tanto las ofrendas que van a los fondos de la iglesia como las que el pastor recibe de manera personal, todas son ofrendas para Dios. Todas las ofrendas son para Dios. Y Él es el que decide si las acepta o no las acepta. Él no recibe ofrendas defectuosas, como lo vamos a ver en Malaquías también. Él no recibe ofrendas defectuosas. Así como le estaba prohibido a los sumos sacerdotes en el tiempo de los sumos sacerdotes en Israel, cuando aún se efectuaban sacrificios con animales, estaba prohibido recibir animales defectuosos. Igual ahora no recibe Dios, el pastor también lo recibe, ofrendas defectuosas. El pastor no va a saber si una ofrenda es defectuosa o no. Dios sí lo sabe. Dios se reserva el derecho de recibir una ofrenda o no recibirla. Usted le puede llevar sus ofrendas a la iglesia o entregárselas al pastor, pero Dios se reserva el derecho de dar bendición o no dar bendición por ciertas ofrendas que son defectuosas. Muchas, de hecho yo pensaría que la mayoría de ofrendas son defectuosas, provenientes de la mayoría de personas, porque estamos recibiendo cero instrucción acerca de la preparación y entrega de las ofrendas. Preparación de ofrendas antes de entregarlas. Cero instrucciones estamos recibiendo. Por lo cual lo que usted va a escuchar en este momento es una instrucción de parte del Santo Espíritu de Dios para su pueblo, para que el Santo Espíritu de Dios quiere que su pueblo madure en el conocimiento de sus ofrendas y que sepa todo acerca de cómo preparar las ofrendas antes de entregarlas, porque el Espíritu Santo quiere que el pueblo de Dios madure, crezca, por fin llegue alcance la madurez. Entonces, por eso es esta instrucción que usted no va a recibir
en ninguna otra parte del mundo, en ningún libro de teología, en ningún programa de televisión grabado donde se hable de la palabra de Dios, ningún programa grabado donde se hable de la Biblia, por radio o grabado únicamente con sonido. En ninguna parte va a escuchar usted lo que yo le voy a decir en estos momentos. Vamos a leer entonces el pasaje que trata de Eliseo y los panes de primicias, pero vamos a leer un poquito más para que podamos conocer el contexto en que se da este hecho. Vamos a aprender algo muy importante en esta ocasión. Es importante poner atención con respecto a lo que se va a hablar aquí. Entonces, vamos a empezar con 2 de Reyes 4:38 al final. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas. Eliseo vivía con un grupo de jóvenes, hijos de profetas, o tal vez también adultos que se están preparando para ser profetas, o gente ya mayor que se está preparando para ser profetas. Él vivía como en una escuela de profetas. Ahí vivían todos juntos. Y aquí habla de una hambre, una gran hambre que se dio en aquel tiempo. Como les dije en el video anterior, en la vida hay ciclos de abundancia y hay ciclos de escasez. Entonces, cuando cumplimos principios bíblicos, los principios bíblicos correctos, o obedecemos la Biblia de manera correcta, la abundancia, en el tiempo de la abundancia, se nos puede perpetuar para siempre. De tal manera que el mundo tendrá hambre, pero nosotros tendremos abundancia. Cuando cumplimos los principios de Dios, ya hablamos en el video anterior también, o uno de los videos anteriores, cómo José nos enseña los principios bíblicos que hay que cumplir para que el tiempo de abundancia se extienda también para los tiempos de escasez. Porque en el tiempo de José, cuando José interpreta el sueño de Faraón acerca de los 7 años de abundancia que vienen, y después de los 7 años de abundancia vienen otros 7 años de escasez, se da que José nos enseña qué principios cumplir para extender los tiempos de abundancia a los tiempos de escasez. En el tiempo de escasez no nos falte nada. Entonces, José nos enseña un principio que es el quinto. El quinto, que es la suma, la unión de dos diezmos. El diezmo de Génesis 14, que da protección, con el diezmo de Génesis 28, que da prosperidad. El diezmo de Génesis 28 es un voto de prosperidad, da prosperidad, mientras el diezmo de Génesis 14 es un diezmo que da protección, porque constituye a Dios como rey, y como rey nos protege. En cambio, el otro diezmo de Génesis 28 es un diezmo que constituye a Dios como Dios, y como Dios nos prospera. Como rey nos protege, un diezmo, y el otro diezmo es que como Dios, lo reconocemos como Dios, y como Dios nos prospera. Con un diezmo nos protege como rey, y con otro diezmo nos prospera como Dios. Por eso hay varias ofrendas que constituyen a Dios en nuestra vida, en los diferentes roles que necesitamos que Él funja, cumpla, desarrolle en nuestra vida. Entonces, vamos a seguir leyendo esto. Lo que les quería decir, yo por eso interrumpí la lectura, porque en la vida hay ciclos de abundancia, hay ciclos de escasez, y entonces tenemos que saber qué principios cumplir para que la abundancia, en el tiempo de la abundancia, se extienda a los tiempos de escasez. Tenemos que ser sabios para prever los ciclos de escasez que siempre van a venir en nuestra vida. Así que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Iba a ser un guisado ahí, para que almorzaran todos para el almuerzo. Entonces, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Encontró una especie de huicoitos ahí, unos como calabacitas silvestres, dice, unos como huicoitos, unos como ayotitos,
y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Él pensaba que eran huicoitos, ayotitos, que se podían picar ahí al pulique, al caldo de pollo, al caldo de gallina, junto con las zanahorias y los huisquiles. Entonces, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, le dijeron a Eliseo, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él, Eliseo, entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da a la gente, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Fíjense pues, este era Eliseo. El Espíritu de Dios estaba con él. Era un hombre lleno de la unción del Santo Espíritu de Dios. Y miren lo que hace cuando se encuentra con que le echaron al caldo de gallina, le echaron aquí al cocido de gallina, le echaron, o de res tal vez era, le echaron unos huicoitos que eran unos como calabacitas silvestres que en realidad era de mala hierba, eran venenosos. Él solo dice: traigan harina, le echó harina a la olla y después ya lo pudieron comer. Entonces estoy contando esto para que miremos el contexto de lo que yo les quiero hablar. Entonces aquí entramos dentro de lo que les quiero hablar, lo que les quiero explicar. Después de esto, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y aparte de eso, trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, Eliseo, después le trajeron estos 20 panes de primicias, que eran 20 panes de cebada, aparte de eso le trajeron trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eran solo 20 panes de primicias que le habían dado. Entonces el sirviente le dice: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Entonces aquí lo importante que quiero yo recalcar es cómo 20 panes de primicias alcanzaron para 100 hombres. 20 panes alcanzaron para que comieran 100 hombres y comieran satisfactoriamente bien, se llenaran y quedaran satisfechos. 20 panes alcanzaron para 100 hombres porque no era cualquier pan, eran panes de primicias. Lo cual quiere decir que este hombre que vino de Baal Salisa, él cosechó su trigo. Trajo también trigo nuevo en espiga. Él trajo de lo primero. Del trigo que ya había molido, preparó harina y coció panes. Y los primeros panes que coció, por eso se llaman panes de primicias, porque primicias viene de la palabra primero, que significa de lo primero. Primicias es de lo primero que uno recibe, o de lo que uno recibe, o de lo que uno cosecha. Digamos, mi salario del mes es mi cosecha. Entonces, lo primero que yo, aparto para Dios son primicias. Primicias porque es lo primero. Entonces, aquí 20 panes alcanzaron para 100 hombres porque eran panes de primicias. Entonces, cuando le entregamos, aquí cuenta como que, el hombre que trajo los 20 panes de primicias de Baal Salisa, se los trajo a Eliseo. Eliseo era un hombre, siervo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, era un representante de Dios, era una ofrenda que le estaba entregando a Dios. Entregándole estos 20 panes de primicias a Eliseo, se los estaba entregando a Dios porque Eliseo era un representante de Dios en la tierra, porque estaba su espíritu en él. Entonces, no era un sumo sacerdote,
Pero aquí cuenta como ofrenda porque Eliseo estaba lleno del Espíritu de Dios y todo el mundo sabía eso, porque era evidente. Entonces, pues, los 20 panes de primicias alcanzaron para 100 hombres porque eran panes de primicias. Porque cuando uno le da lo primero a Dios, esto tiene bendición. Y la bendición de las primicias que se dan a Dios es abundancia, es multiplicación. Ese es el punto. Ese es el punto a donde nos dirigimos. Las primicias, cuando le damos lo primero a Dios, de lo que sea que nosotros estemos recibiendo, digamos el salario del mes, estoy recibiendo mi salario, yo gano 5,000 quetzales, recibo mi chequecito, lo vamos a ver aquí, vamos a agarrar un papelito aquí, para hacer un ejemplo, recibo mi cheque, estoy en la oficina todavía, el jefe me acaba de entregar mi cheque del mes, entonces yo digo, bueno, pues ahorita faltan 15 minutos para salir, para que den las 5, me pueda ir para mi casa. Yo digo, voy a pasar al banco y así cambio el cheque, después voy al supermercado y bueno, cuando esté en el banco voy a hacer unos pagos de una vez y después me voy al supermercado a comprar cosas para llevar a la casa. Porque falta leche, falta unos frijoles que lleve y también voy a llevar pan sándwich y vamos a ver unas jaleas, un poco de mantequilla y crema, también hay que llevar queso, huevos también, bueno. Entonces después del banco me voy para el supermercado. Bueno. Entonces, pero el punto es, hemos llegado al momento de que yo les enseñe lo que quiero enseñarles esta noche. Es algo muy, muy importante. Entonces, para que nuestras ofrendas para Dios tengan bendición, todas las ofrendas que nosotros entreguemos a Dios, que el que ofrenda perfectamente da 5 diezmos, que son 5 ofrendas, que cada una es un diezmo. Como están representadas estas 5 ofrendas en el milagro de la alimentación de los 5,000, son 5 ofrendas las que son las más importantes, las ofrendas principales que tenemos que practicar en la actualidad. Una de ellas es la ofrenda de primicias. Una de estas ofrendas se llama ofrenda de primicias, porque las primicias es una ofrenda obligatoria en la Biblia, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero dejar claro en este video es de que todas las ofrendas se tienen que tener la característica, la virtud de ser primicias, o sea, de ser lo primero. Por ejemplo, estoy recibiendo mi cheque del mes, 5,000 quetzales, y tal vez, digamos, usted no pueda dar las 5 ofrendas que son obligatorias, que cada una de ellas es un diezmo, pero digamos que sí, para que podamos entender el ejemplo que les quiero poner. Vamos a hacer de cuenta que usted o yo pues estoy ofrendando mis 5 diezmos, 5 ofrendas. Entonces agarro mi cheque y antes de gastar un solo centavo, no me voy a comprar un dulce, no me voy a comprar un cheque, no le voy a pagar los 20 quetzales que le debo al muchacho de aquí, mi compañero de trabajo que está aquí a la par mía, le presté 20 quetzales, ¿o qué pagar de una vez? No, vamos a esperar. Todos el cheque no le cambiar. Entonces, antes de gastar un solo centavo de lo que acabo de recibir, de cualquier cosa que recibamos, pues el cheque del mes, o puede ser un regalo de cumpleaños, un regalo de Navidad, una herencia que me dieron, antes de hacer uso de ello, antes de gastar de ello, un solo centavo, para que cada una de las ofrendas que yo acostumbro dar tenga la característica, la virtud de ser primicias. Entonces yo tengo que consagrar mis ofrendas antes de gastar un solo centavo. Entonces, acabo de recibir mi cheque del mes, 5,000 quetzales, aquí están. Estoy esperando 15 minutos para poder salir y voy al banco. Entonces, lo que voy a hacer es esto. La forma de preparar las ofrendas es la siguiente. Espero que en los 15 minutos, dan las 5 de la tarde y ya puedo salir, ya estoy libre. Antes de salir entonces, antes de agarrar mi mochila, mi chumpa y mi paraguas, voy a hacer esto. Voy a orar sobre mi cheque, o por mi cheque, por el dinero que acabo de recibir. Voy a consagrar mis ofrendas antes de gastar un solo centavo, para que cada una de mis ofrendas tenga la cualidad, la característica, el distintivo de ser primicias, de ser lo primero para Dios. Entonces tengo yo que consagrar mis ofrendas antes de ir al banco, hacerlo sencillo y empezar a gastar.
Si yo compro un chicle que compre, cuando ya cambie mi cheque, un chicle que compre un dulcito de 25 centavos, que yo creo que son más baratos que ahora, ya no, ya mis ofrendas, todas las demás ofrendas, todas las ofrendas ya no pueden ser primicias. Si te gastas un solo centavo que haya gastado, sus ofrendas ya no pueden ser primicias porque no fue lo primero. Entonces, como uno no puede, digamos, recibo mi cheque, voy al banco, lo cambio, lo hago sencillo. Lo ideal sería, pues lo normal sería que uno entregara sus ofrendas antes de gastarse cualquier cosa. Pero digamos, estamos en viernes. O están dándome cheque el día martes, digamos que el fin de mes cayó martes. Están dando mi cheque, yo voy a la iglesia el domingo. ¿Y cómo hacer yo para entregar las ofrendas? Entonces, por eso se consagran las ofrendas, porque no puede... Uno tiene que entregar las ofrendas inmediatamente, pero no puede ir a una iglesia en cualquier momento. Yo estoy con la cuenta de mi pastor, la cuenta de la iglesia. Yo tengo los números de cuenta porque se los pedí al pastor, le supliqué que me los diera porque yo ofrendo mucho. Y tengo que tener todo libre de todas las ofrendas entregadas lo más pronto posible porque por mis proyectos de multiplicación del dinero, poniendo en práctica muchos principios bíblicos, entonces yo no puedo tener ofrendas aquí en la casa, yo las entrego inmediatamente, voy al banco a dejarlas, pero eso sería lo ideal, que cada quien tuviera los números de cuenta de la iglesia. Pero no, digamos que no podemos entregar las ofrendas tan rápido. El domingo está bien. Entonces, pero como es urgente entregar las ofrendas para que, digamos, mis ofrendas sean primicias, entonces por eso el Señor acepta que solo las consagremos nada más. Después consagramos las ofrendas, y después vamos al banco a hacer sencillo el cheque, y después guardamos ya físicamente el dinero en un rinconcito de la billetera, lo doblamos y ya guardamos nuestras ofrendas que previamente hemos consagrado. Entonces, bueno, pues, estamos en el trabajo todavía. Son las 5 de la tarde. Antes de yo irme voy a orar sobre mi cheque, consagrando mis ofrendas. Pues vamos a hacer de esta manera. Eso no es solo el cheque del mes, cualquier cosa que usted reciba. Cualquier cosa que usted reciba, como dice Números 18:29, de todos vuestros dones, de todos vuestros regalos, porque para Dios todo lo que nosotros recibimos, todo lo que Él pone en nuestras manos son regalos de Él. Así es nuestro cheque que nos costó trabajarlo todo el mes para recibirlo. Para Dios no lo mira así, Dios mira que es un regalo de Él para ustedes. De todos vuestros dones, de todos vuestros regalos, daréis todas vuestras ofrendas. De todo lo que recibimos, daremos todas nuestras ofrendas. Ya sea que usted practique un diezmo, o 2, o 3, o 4, o 5, de todo lo que recibimos, daremos todas nuestras ofrendas. Un quetzal que usted se encuentre tirado en la calle, lo recoge. Usted va a dar sus ofrendas sobre ese quetzal según lo que usted acostumbra a dar. Porque yo no le puedo obligar a usted que dé 2, 3, 4, 5 diezmos, si usted está acostumbrado a solo uno. Usted tiene que aprender a hacer que cómo se ofrenda cada vez mejor para ir cada vez mejorando con sus ofrendas, pero digamos es cuestión suya como ofrendar. Yo ofrendo 5 diezmos, 5 ofrendas, entonces, digamos yo lo hago así, para que usted tome ejemplo. Yo recibo mi cheque de, digamos, 5,000 quetzales de mi trabajo, de lo del mes. Yo voy a consagrar mis ofrendas antes de salir de la oficina para que después paso al banco y después ya puedo ir al supermercado y a gastar y a pagar lo que tengan que pagar. Les tomo mi cheque, le impongo manos, como les enseñé en otro video, se impone manos sobre el dinero o sobre el cheque, porque con las manos se derrama la unción del Espíritu Santo. Estoy ungiendo mi cheque y mi dinero con la unción del Espíritu Santo. Ese es el aceite. La unción del Espíritu Santo está representada en la Biblia como el aceite. Entonces le estoy poniendo aceite a mi ofrenda, a mis ofrendas. Oro sobre mi cheque, sobre mi dinero, sobre mis ofrendas que estoy consagrando. Eso es incienso. Y durante mi oración, que es el incienso, voy a mencionar el nombre del Señor, del Hijo de Dios, nuestro Salvador. No digo su nombre para no mencionarlo en vano, mucho menos ahorita que voy a hacer esta oración, que simplemente es simbólica, es un ejemplo nada más para que usted, para darle instrucción a usted. No voy a mencionar el nombre del Señor porque si no yo me quedaría comprometido con dar con un diezmo sobre algo que no tengo, ofrendas sobre algo que no tengo. Yo quedaría comprometido si menciono el nombre del Señor, por eso no lo voy a mencionar. Entonces ustedes hacen la consagración de sus ofrendas sobre esta forma. Lo que le estoy diciendo yo está en el Levítico 2, con respecto de aplicar aceite, incienso y sal sobre mis ofrendas. Eso está en Levítico capítulo 3, creo que es.
Esto ya lo enseñó de otro video. En el capítulo 2 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda. La sal es el nombre del Señor, por eso aquí durante la oración de consagración de ofrendas se menciona el nombre del Señor. Y pondrás sobre ella aceite, que es la imposición de manos, que se llama la unción del Espíritu Santo. Imposición de manos es el aceite. Por la unción del Espíritu Santo se representa en la Biblia como el aceite. Y pondrás sobre ella incienso, que es la oración. Incienso, aceite y la sal. Entonces, con la imposición de manos se aplicó el aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. La oración es el incienso y el nombre del Señor es la sal. Por eso las ofrendas se consagran de esta forma. Pero lo importante que quiero enseñarles ahora, porque esto ya se los había enseñado antes, lo importante que quiero enseñarles ahora es que todas las ofrendas tienen que tener la característica de primicias. De que, digamos, no voy a gastar yo un solo centavo de lo que estoy recibiendo antes de consagrar ofrendas, porque si no, ninguna de mis 5 ofrendas, o de las 2, o de la 1, o de 3 que usted practica, no, ninguna de ellas va a llevar la característica, digamos, este factor, ese ingrediente que tiene que llevar, de que las convierte en primicias. Cada ofrenda se convierte en primicias cuando yo les doy todas mis ofrendas en primer lugar, antes de gastarme cualquier dinero. Entonces, todas las ofrendas se consagran antes de gastarse cualquier dinero, para que todas las ofrendas lleven la característica de ser primicias, de ser lo primero para Dios. La ofrenda que no sea, digamos, una ofrenda que, digamos, usted consagre como primicias, tiene bendición. Cualquier ofrenda que usted no consagre como primicias, digamos, usted se gasta algo primero, hasta después de sus ofrendas, o hasta después consagra sus ofrendas. Usted no consagra sus ofrendas, simplemente las entrega el domingo. Ya cuando ha gastado, va a ir al supermercado, comprado gasolina, pagado el cable, la luz y todo, ya pagó hasta sus deudas, el vecino le debía dinero, y eso lo hizo entre miércoles y viernes, y hasta el domingo ya sus ofrendas, no oró por ellas, no las consagró. Sus ofrendas son primicias, sus ofrendas son defectuosas. La forma correcta es esta: no se gasta un solo centavo, consagra sus ofrendas de esta manera. De la manera siguiente: entonces tomo mi cheque, 5,000 quetzales, 5 diezmos voy a consagrar yo, 5 ofrendas, que son 5 diezmos. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de, aquí digo el nombre del Señor, vamos a poner puntos suspensivos, aquí va el nombre del Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que se subió a la cruz y Dios derramó su sangre por nosotros. El nombre de Él ponemos aquí ahorita. Padre Santo, el nombre de, ponemos su nombre. Señor, consagro en este momento mis ofrendas de este dinero, Padre, que acabo de recibir. Es un cheque nada más, pero en un momento lo voy a cambiar. Quiero consagrar mis ofrendas, son, Señor, sobre este dinero, consagro 5 ofrendas, que son 10 diezmo, el diezmo que normalmente entregamos en las iglesias, en la iglesia, Señor, el diezmo que acostumbramos dar. Diezmo, el quinto, Señor, que es la ofrenda de prosperidad, la ofrenda para el pastor, la ofrenda voluntaria y la ofrenda de primicia, Señor. Consagro cada una de estas ofrendas, que cada una es un diezmo. Recíbelas, Padre, por favor, que sean para honrar y gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Entonces, ya están consagradas mis cinco ofrendas, que son 5 diezmos. Ya están consagrados. Yo ya cumplí. Ya le entregué a Dios lo primero. Entonces, ahora ya puedo, ya agarro mi mochila, mi suéter, mi gorra, mi paraguas y me levanto y me voy. Entonces, voy directo al banco, voy a cambiar el cheque. Cuando cambio el cheque, entonces ya tomo yo el dinero efectivo de mis ofrendas, lo doblo y lo pongo en un rinconcito de mi billetera, esperando que llegue a la casa yo para meterlo en sobres, ponerle los nombres de las ofrendas, mi nombre, mis datos y toda la fecha, prepararlo para entregarlo el domingo en la iglesia. No hay ningún problema. Entregué primicias. Es cierto, las voy a entregar hasta el domingo, pero ya las entregué al Señor. A la iglesia las llevo el domingo, para Dios ya se las entregué. Ya se las consagré a Él. Ya están santificadas. Santificar quiere decir apartar para Dios. Así es como se hace. Es la forma correcta. Otra forma, sus ofrendas no van a ser primicias, van a ser lo segundo. Dios lo mira como que usted le está dando lo que le sobra. Cuando usted no da lo primero a Dios, Dios mira como que usted da lo que le está sobrando. Sus ofrendas no son aceptables, como lo podemos ver también en Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Fíjense. Malaquías capítulo 1. Fíjense. Ofrendas defectuosas.
no acepta al Señor. Vamos a leer un pasaje aquí en Malaquías 1, del 6 en adelante, donde también podemos ver y confirmar que hay varias ofrendas para entregarle a Dios, y cada una se honra a Dios como en un rol diferente, en un papel diferente, en una función diferente, como Padre, como Rey, como Pastor, como Señor y Maestro y como Dios. Pero vamos a ver aquí se confirma eso. Y vamos a ver también lo que es el hecho de cómo Dios rechaza las ofrendas que son defectuosas. Cuando usted no entrega sus ofrendas con la característica de ser primicias, de ser lo primero para Él, sus ofrendas son defectuosas. Fíjense pues lo que dice aquí. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, os sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces aquí está reclamando el Señor acerca de que no le están dando honra y no le están mostrando temor. Y después vamos a ver que aquí está hablando de ofrendas. Y está hablando de los sacerdotes, pero no nos hagamos a un lado, porque la Biblia es para nuestra enseñanza. Como dijo Pablo, en el capítulo 15 de Romanos, las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Entonces aquí está hablando de los sacerdotes, pero nosotros somos sacerdotes, como dice Apocalipsis. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Yo soy rey y sacerdote como usted lo es, si usted es un hijo de Dios. Rey y sacerdote. Nosotros ministramos a Dios nuestras ofrendas. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Por eso somos sacerdotes, porque nosotros tenemos la capacidad, en el nombre del Señor, ministrar sobre nuestras ofrendas. Por eso nos hace sacerdotes. Entonces, ¿quién está hablando de sacerdotes? Nosotros somos sacerdotes. El mensaje es para nosotros, no es a un lado. El mensaje es para usted y para mí. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Está hablando de ofrendas. Pan inmundo, está hablando de ofrendas. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de Jehová es donde se ponían los panes de la proposición, ofrendas, es donde se ponían las ofrendas. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El lugar donde se ponían las ofrendas, está hablando de que las ofrendas las consideran ellos despreciables. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Imagínense, llevan animales ciegos para el sacrificio. Cuando el animal que se sacrificaba para expiación de pecados, para ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, tenían que ser animales perfectos porque eran un tipo, un símbolo del Señor Jesucristo. El animal tenía que ser perfecto, porque el Señor Jesucristo es perfecto. Entonces, llevar animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Traían ofrendas defectuosas a Dios. Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le está diciendo? Pues estas ofrendas defectuosas se llevan al rey, a su gobernante. ¿Será que le van a agradar? Por supuesto que no, pero a mí sí me las traen. A mí sí me las traen. El animal cojo, el ciego, el enfermo. A mí sí me las traen. Si yo soy un gran rey, yo soy un gran señor, usted me trae ofrendas defectuosas. Dios no da bendiciones por ofrendas defectuosas. Ofrendas defectuosas son las que la iglesia ha dado hasta el día de hoy, hasta este momento. Las 10 y 19 del día 13 de octubre del año 2019. Hasta el día de hoy la iglesia ha estado dando ofrenda defectuosa tras ofrenda defectuosa, tras ofrenda defectuosa, tras ofrenda defectuosa, tras ofrenda defectuosa, tras ofrenda defectuosa. Así vive la iglesia hasta el momento actual. Pero eso está cambiando a partir de este momento. A partir de las 10 y 20
de la noche del día 13 de octubre del año 2019. Esto empieza a cambiar en este momento. A partir de este momento ya no se van a entregar más ofrendas defectuosas a Dios, porque usted por fin, gracias a Dios, gracias a su Santo Espíritu, gracias a nuestro Señor Jesucristo, usted por fin en este momento está recibiendo la instrucción correcta. Después de casi 2000 años de existencia del cristianismo, de existencia de la Biblia, y desde la presencia de 2000 años de que está el Espíritu Santo aquí sobre la tierra. No más ofrendas defectuosas. No va a recibir más ofrendas defectuosas. Usted ha tenido bendición por sus ofrendas porque el Señor es misericordioso. Lo estaba tratando a usted como un niño, teniéndole paciencia. Pero ahora ya no quiere el Señor ya más niños. No va a consentir más niños el Señor. El Señor quiere obligarnos a cada uno a que maduremos, llevarnos a la madurez, y nosotros tenemos que dejarnos llevar y ponernos en la mano del Señor porque nos lleve a la madurez. Usted tiene que recibir esa instrucción y empezar a hacer las cosas como yo le estoy diciendo, porque esta es la palabra de Dios. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Él está hablando a través de mí, le está dando a usted una muy buena instrucción en esta noche que usted no la va a recibir en ninguna otra parte del mundo. Entonces, pues, queda claro que el Señor no recibe ofrendas defectuosas. Ahora vamos a seguir viendo cómo funciona esta ofrenda de primicias. Que aparte es que entre las 5 ofrendas principales hay una ofrenda de primicias, y aparte es de que querramos que podamos hacer que todas las ofrendas tengan la característica de primicias. Todas las ofrendas tienen que tener la característica de primicias. Pero miren qué efecto el que da, el que entre las 5 ofrendas que tenemos que practicar exista una ofrenda de primicias. Esta ofrenda de primicias es la que contribuye a multiplicar los panes y los peces en el milagro de la alimentación de los 5000. Es uno de los ingredientes multiplicativos en el milagro de la alimentación de los 5000, porque esta ofrenda es multiplicadora también. Esta ofrenda es multiplicadora. Vamos a leer el pasaje otra vez. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, Eliseo, después de que recibió sus panes, dijo, da a la gente, le dijo a su sirviente, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Por él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. ¿No les recuerda a ustedes esto algo? Comieron y sobró. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. ¿No les recuerda esto algo? ¿No les recuerda el milagro de la alimentación de los 5000? Cuando un jovencito de 12 años se prepara en su casa, su mamá le prepara su morralito, una canastita, y con mucho amor le prepara a su niño, a su hijito, le prepara un canastito con 5 panes y 2 pececitos. Porque él dijo, mira mami, yo quiero ir a escuchar al Señor, al Hijo de Dios, yo tengo que ir allá. Está lejos, tengo que caminar mucho, pero se va a reunir mucha gente, yo quiero ir, yo tengo que ir. Entonces la mamá le prepara su canastito con 5 panitos y 2 peces, y se va el niño muy temprano, tiene que caminar 3 horas para llegar hasta el otro lado del mar. Por supuesto, se va por toda la orilla, y por eso tiene que caminar tanto. Para él no es un sacrificio, porque él le gusta caminar y lo hace con mucho entusiasmo porque está muy ilusionado con escuchar al Señor Jesucristo. Ha escuchado mucho de él y por fin lo va a ir a conocer. La mamá le prepara su canastito con los panes y los peces, y él se va, llega allá, escucha toda la prédica del Señor, se siente feliz, se siente gozoso, lleno de paz, lleno de regocijo. Es un día especial y glorioso para él, está muy feliz. Y llega el momento en que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, denles a estas personas de comer, denles a todos de comer. Y
Y los discípulos dicen, Señor, mira, Señor, iremos a comprar comida por 200 denarios para darle comer a todas esas personas. No tenemos nada que darles. Tendríamos que comprar 200, gastar 200 denarios con solo para darles un pedacito de pan a cada uno. Pero, y aquí no tenemos nada, tendríamos que ir lejos para poder comprar. Entonces el niño bueno, nace fe en su corazón. Y el niño le dice a Andrés, le dice, mire, señor, yo quiero contribuir con mi refacción. Son solo 5 panes y 2 peces, pero yo sé que el Señor, si Él puede hacer milagros, Él puede hacer que esta pequeña refacción, que esta poca comida se multiplique para que toda la gente pueda comer. Y el Señor escucha al niño y se da cuenta de la fe que hay en él y recibe de Andrés, que trae en sus manos el canastito del niño, el canastito que pertenece al niño con los 5 panes y los 2 peces, se lo entrega al Señor Jesucristo y él lo toma en sus manos y lo bendice. Y cuando este canastito llega a las manos del Señor, inevitablemente se tiene que multiplicar, porque todo lo que cae en las manos del Señor se multiplica. Y Él lo bendice. Al bendecirlo, es inevitable que empiece a aparecer canastitos con 5 panes y 2 pececitos en las manos de cada persona presente. Y son los discípulos los que empiezan a experimentar este milagro. De pronto encuentran canastitos por todos lados, en sus manos, alrededor de ellos, empiezan a encontrar canastitos iguales, parecidos todos, con cinco panes y 2 pececitos. Empiezan a repartirlos a las personas, y mientras más reparten, más aparecen. No saben ellos cómo. Solo miran para un lado, y pues del otro lado que no están viendo les aparece otro montón de canastitos, y así pasa. Ni siquiera saben cómo aparecen porque no se dan cuenta ellos cómo les aparecen. Pero lo que hacen es repartirlos y repartirlos y repartirlos hasta que toda la gente ha comido y toda la gente está satisfecha y todavía sobra comida. Y todo por 5 panes y 2 peces que un niño llevaba como refacción que su mamá le había dado para poder escuchar la palabra del Señor. Este niño cosechó también una gran cosecha, porque todos aquellos canastos, esos 12 cestas llenas que sobraron de todo lo que comieron, él se lo llevó para su casa. El Señor le encargó a unas personas que contrató. El Señor le pidió favor a un hombre que tenía un barco, que era pescador, que lo llevara directamente a su casa en el barco. Con esas 12 cestas llenas que sobraron, él se las llevó para su casa. Entonces, esa fue la cosecha que cosechó el niño, que había llevado en su canastito sus 5 panes y 2 pececitos que su mamá con mucho amor le había preparado, y él nunca dudó en ofrendárselo en un 100% al Señor. Y por eso fue que se provocó esa gran revolución de abundancia, con el cual comieron, por lo cual comieron todos y quedaron satisfechos, y todavía sobró comida. Y todo lo que sobró, el niño se le llevó, le dio la sorpresa a su mamá, que llevaba una gran cosecha por lo que su mamá le había dado. Entonces, el hecho es de que estos 5 panes representan las 5 ofrendas principales que tenemos que practicar en el momento actual. Una de ellas es la ofrenda de primicias. La ofrenda de primicias fue uno de los ingredientes principales por lo cual se dio esta gran multiplicación. Porque la ofrenda de primicias provoca abundancia. Como pudimos ver aquí en el relato que ya leímos acerca de Eliseo y los panes de primicias, pero lo podemos ver también en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Lo podemos ver también aquí porque así es como funciona la ofrenda de primicias. Entonces, esta ofrenda de primicias fue uno de los factores, uno de los ingredientes, así como cuando uno le echa royal al pan, o levadura al pan, royal digo yo, polvo de hornear, porque en Guatemala aquí al polvo de hornear se le llama royal, porque había una marca muy famosa de polvo de hornear que era marca Royal. Entonces así le quedó el nombre, en lugar de decir polvo de hornear, uno dice Royal, que ya esa marca ya creo que ya no existe. Entonces, cuando le echa polvo de hornear
o levadura a un poco de harina con azúcar y huevos, la masa se crece, se hace más abundante. Así, ese es el efecto que tuvo la ofrenda de primicias dentro de los 5 panes, de 5 ofrendas, las 5 ofrendas que son, los 5 panes, digamos, los 5 panes representaban las 5 ofrendas. Entonces, el efecto multiplicador se dio a consecuencia de la ofrenda de primicias. Y las otras ofrendas, pues, tuvieron causaron otro tipo de reacciones en esta mezcla que se hizo en la multiplicación de la alimentación de los 5,000. Los 2 peces representan la ayuda que sea el prójimo, lo cual también tiene efecto multiplicador. El efecto de multiplicador, el efecto de que provoca abundancia con respecto a la ofrenda de primicias, lo podemos ver también en Proverbios 3, 9 al 12. Proverbios 3, 9 al 12. Fíjense pues lo que dice acerca de la ofrenda de primicias. Honra a Jehová con tus bienes, con tu dinero, con tus riquezas, tus bienes materiales, con tus riquezas, con tus finanzas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todos tus frutos tienen que ser primicias porque si no, no son aceptados delante del Señor. Si lo traes tus frutos como ofrendas, tienen que ser primicias. Tienen que ser lo primero. Entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Igual, esta ofrenda de primicias da el mismo efecto multiplicador y de abundancia en lo que dice Malaquías 3:10, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. No dice, en el versículo 10 no dice diezmos y ofrendas, pero en el versículo 8 sí aclara que está hablando de diezmos y ofrendas. Es como si dijera en el versículo 10, esto lo aclara el versículo 8, de Malaquías 3, 8, y en el 10 dice lo siguiente, sigue hablando de diezmos y ofrendas, como dice el versículo 8. Es como si dijéramos así: traed vuestros diezmos, todos vuestros diezmos y todas vuestras ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Que dar alimento en mi casa es dar al prójimo, al necesitado, especialmente el prójimo cristiano. Que nosotros los cristianos somos la casa de Dios. Hay alimento en mi casa, dar alimento al prójimo cristiano necesitado, primeramente. Después a las personas no cristianas, pero primero al cristiano. Entonces, traed los diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, las ofrendas, este pasaje de Malaquías 3, 8 al 11, habla de la abundancia que viene por las ofrendas. Y en estas ofrendas incluimos también, una de ellas es la ofrenda de primicias, que es una ofrenda que tiene el factor multiplicativo. También la ayuda del prójimo tiene factor multiplicativo. Y las otras ofrendas pues tienen otros factores. Aquí todo es una mezcla. Por eso esta mezcla de ofrendas se da la sobreabundancia prometida en Malaquías 3, 8 al 11. Aquí podemos verlo claramente como esta ofrenda de primicias tiene efecto multiplicador, provoca abundancia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, estas son las bendiciones de la ofrenda de primicias. La ofrenda de primicias honra a Dios como Padre. Como Padre se asegura que tengamos suficiente comida. Por eso dice, aquí promete 2 cosas: comida en abundancia, o cosas materiales que son, básicas en abundancia, y serán llenos sus graneros con abundancia. Y la segunda promesa es, y tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es vino nuevo. Eso se refiere a enseñanza profunda de la Biblia. A eso se refiere, porque la Biblia está representada en la misma Biblia como el agua. Entonces el vino nuevo es la Biblia entendida, comprendida. Entonces el agua se pasa. El Señor Jesucristo convierte el agua, que es la Biblia, en vino, que es la palabra entendida, la palabra rema, el mensaje que viene directamente del Señor. La Biblia comprendida, la Biblia interpretada correctamente, la Biblia entendida, comprendida, es el vino. Pues, aquí promete abundancia material
y abundancia espiritual. Tus lagares rebosarán de mosto, quiere decir que rebosarás en enseñanza de la Biblia, buena enseñanza de la Biblia, interpretada directamente por el Espíritu Santo, como cuando un padre sienta a su hijo en su regazo, en sus rodillas, y le enseña su palabra, le enseña, le da consejos, le dice cosas buenas. Así es cuando damos la ofrenda de primicias, honramos a Dios como Padre, y Él nos sienta en sus rodillas y nos da buena enseñanza, la enseñanza correcta de la Biblia. Esto es el mosto, la palabra, el agua, la palabra de Dios, convertida en palabra entendida, palabra comprendida. Ese es el vino. Y solo el Señor Jesucristo puede convertir el agua en vino. El agua en vino, palabra entendida. Entonces el Señor viene y nos da una enseñanza, pero finísima, exacta, interpretaciones exactas de su palabra. Aparte de eso, nos da abundancia de bienes materiales por la ofrenda de primicias. Pero entonces hay entre las 5 ofrendas principales hay una ofrenda de primicias, pero todas las ofrendas deben de tener la característica de primicias al uno consagrar todas las ofrendas antes de entregarlas, antes de gastar un solo centavo de lo recibido. Antes de gastar un solo centavo de lo recibido, consagramos todas las ofrendas para que todas las ofrendas tengan la característica de primicias. Entonces, esa es básicamente la enseñanza que yo les quería dar. Vemos cómo la ofrenda de primicias, tanto en el pasaje de los panes de primicias, como en este pasaje de Proverbios 3, 9 al 12, dije el 12, no les leí hasta el 12. ¿Por qué digo yo que esta es la ofrenda de primicias es la ofrenda que honra a Dios como Padre? Fíjense pues, si lo leemos hasta el 12 lo entendemos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ya dijimos que es el mosto. Enseñanza muy refinada y muy profunda de parte de Dios acerca de su palabra. El 11 y 12 dicen: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, no te canses de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. No es casualidad que a solo 2 versículos de que nos demandan que entreguemos nuestras primicias a Jehová, nos habla del Padre, porque esta es la ofrenda que honra a Dios como Padre. Fíjense pues, en el diezmo de Génesis 14 se menciona muchas veces la palabra rey, porque el diezmo de Génesis 14 honra a Dios como rey nos da protección. En el diezmo de Génesis 28 se menciona la palabra Dios, y Jacob promete un diezmo más, y que promete que va a tener a Jehová como su Dios, y promete un diezmo más a cambio de haciendo un voto de prosperidad. Y como Dios nos prospera, entonces como rey nos protege, como rey nos prospera. Y como Padre se asegura que tengamos suficiente alimento y suficiente alimento espiritual, alimento físico y alimento espiritual. La palabra de Dios es hermosa y es perfecta. Entonces, mi intención con este video era dejar claro, aquí lo tengo apuntado yo, dice: nota, todas las ofrendas son primicias. Aparte de que hay una ofrenda de primicias entre las 5 ofrendas reglamentarias obligatorias en el momento actual, que son las 5 ofrendas principales y todas son diezmos, hay una ofrenda de primicias. Aparte de eso hay que procurar que todas las ofrendas lleven la característica de primicias, y esto se logra cuando no gastamos un solo centavo en lo recibido y primero vamos a consagrar ofrendas. Entonces ya todas las ofrendas llevan la característica de primicias. Debemos entregar las ofrendas lo más pronto que podamos, pero si no podemos, hasta el domingo. Estamos recibiendo algo el martes, lunes, y hasta el domingo vamos a la iglesia a entregar ofrendas. Está bien, pero hay que consagrarlas. Para que sean primicias, las ofrendas hay que consagrarlas, como yo le dije. A las ofrendas se les pone las manos encima, con eso se derrama la unción del Espíritu Santo, que es el aceite. Se ora sobre las ofrendas, sobre el dinero consagrado, que ese es el incienso, y se menciona el nombre del Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que derramó su sangre por nosotros. Su nombre se menciona aquí en la oración, que es la sal. Entonces la ofrenda tiene que llevar sal, tiene que llevar aceite y tiene que llevar incienso, para que sea aceptable delante del Señor. Lo cual significa que antes de usted gastarse un solo centavo, que quede claro, usted consagra sus ofrendas, aunque las lleve hasta el domingo. Consagra sus ofrendas, y ya después de eso usted va al banco, cambia el cheque, empieza a comprar lo que tenga que comprar,
Cuando después de que va al banco, lógicamente toma el dinero físico, lo pone aparte en su billetera para que después cuando llegue a su casa lo echa en sobres, pone los datos, pone su nombre, la fecha, pone los nombres de las ofrendas y todo lo que tengan que poner según lo demanda digamos el sobre de su iglesia. Usted tiene que aclarar poner ahí los nombres de las ofrendas que usted entrega para la iglesia. Entonces, esta es la forma correcta de consagrar las ofrendas del Señor y esta es la forma correcta de hacer que cada una de nuestras ofrendas lleve la característica de ser primicias. Cada una de nuestras ofrendas que acostumbramos dar, yo doy 5 ofrendas y cada una de mis ofrendas son primicias, porque lo primero que yo, digamos, recibo, lo doy al Señor. Así que así es como tiene que ser. De otra forma, nuestras ofrendas son defectuosas, no van a ser recibidas. Las he recibido hasta ahora por misericordia, porque no había manera que recibiéramos una correcta instrucción. Pero a mí me daba el Señor la correcta instrucción, la cual estoy compartiendo con usted. Yo sí vivo, yo tengo años de hacer las cosas de esta manera, muchos años tengo de hacer las cosas de esta manera. Entonces la instrucción correcta es esta, el Señor me la dio a mí, para que los comparta con ustedes. Y me la dio a mí en este tiempo porque es el momento. Ese es el momento. Este es el momento. Este es el momento, año 2019, octubre 13, 10:41 de la noche. Este es el momento de que las cosas se empiecen a cambiar y se empiece a dar la enseñanza correcta para que el pueblo de Dios alcance la madurez, porque ahora estamos en una iglesia infantil, una iglesia de niños. Esto tiene que cambiar. El pueblo de Dios tiene que crecer. El pueblo de Dios tiene que alcanzar la madurez. Esta es la enseñanza correcta, cómo se preparan las ofrendas y cómo se les da la característica de primicias. Y tienen que las ofrendas ser primicias para poder ser aceptadas delante del Señor y generarnos a nosotros toda bendición. La bendición que tiene que tener esta ofrenda solo la podemos recibir si hacemos que cada una de nuestras ofrendas sea primicias. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.